La vida de un millonario sin hogar da un giro inesperado cuando ayuda a una familia afroamericana necesitada. Mientras sus vidas se entrelazan, ¿cómo reaccionará su propia familia a esta sorprendente conexión? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre Central Park mientras Ethan Calvel se removía incómodo en el duro banco de madera. Su costoso traje, ahora arrugado y manchado, colgaba holgado sobre su cuerpo después de semanas de comidas irregulares. Los ejecutivos pasaban apresurados, sus zapatos haciendo clic contra el pavimento, cada uno un recordatorio de su vida anterior. Ninguno de ellos reconoció al hombre que alguna vez había adornado la portada de la revista Fortune. Ethan observó a un joven ejecutivo hablando rápidamente por teléfono, gesticulando con la mano libre de una manera que le recordaba a sí mismo hacía solo 6 meses. La confianza del hombre, su paso decidido, la forma en que los demás se apartaban instintivamente de su camino, era como ver un fantasma de su antiguo yo. Inconscientemente, Ethan llevó la mano a su bolsillo, donde solía estar su teléfono, ahora reemplazado por espacio vacío y algunos hilos sueltos. Su mente vagó hacia la mansión de piedra caliza en la Quinta Avenida, con sus fuentes de mármol y jardines cuidados. Casi podía oler el café recién hecho que James, su mayordomo, le traía todas las mañanas a las 7 en punto, acompañado del Wall Street Journal y una cuidadosa selección de periódicos internacionales. El recuerdo se sentía como una escena de la vida de otra persona, una película que había visto demasiadas veces pero con la que ya no podía identificarse. El sonido de las risas llamó su atención hacia un grupo de ejecutivos que salían de un restaurante cercano. Su exhibición casual de riqueza en relojes de diseño brillando a la luz del sol, cortes de pelo impecables y trajes a medida, provocó un vívido recuerdo. De repente, estaba de vuelta en la sala de juntas de Calvel Investments, de pie al frente de una larga mesa de caoba. Los resultados trimestrales proyectados en la pantalla detrás de él mostraban ganancias récord, y la sala estalló en aplausos. Su visión había vuelto a dar sus frutos, sus instintos habían demostrado ser correctos. Los miembros del consejo se apresuraron a estrecharle la mano, sus rostros radiantes de admiración y respeto. «Todos son iguales, ¿no es así?», interrumpió sus pensamientos una voz grave. Ethan se volvió para encontrar a un anciano con ropa desgastada sentado a su lado. La barba del hombre estaba descuidada, pero sus ojos tenían una inteligencia aguda que tomó a Ethan por sorpresa. Apurados como si el mundo dejara de girar si se detienen un segundo. Ethan estudió el rostro del hombre, intentando recordar dónde podía conocerlo. El desconocido sonrió, dejando ver que le faltaban algunos dientes. «No me recuerda, ¿verdad, señor Calvel? Trabajaba en el correo de su edificio. Me despidieron durante la reestructuración, hace 2 años. Me llamo Frank». El peso del reconocimiento golpeó a Ethan como un puñetazo. Recordó haber firmado ese plan de reestructuración, convencido por sus asesores de que era necesario para el crecimiento de la empresa. ¿Cuántos Franks habría habido? ¿Cuántas vidas había afectado con un simple trazo de su pluma, sin considerar nunca el costo humano de sus decisiones? La vida es así de irónica, continuó Frank, aparentemente sin inmutarse por la incomodidad de Ethan. Un día estás ahí arriba, indicó con un gesto hacia los rascacielos que se alzaban sobre ellos, y al siguiente estás aquí abajo con el resto de nosotros. Pero ¿sabes qué aprendí? Aquí abajo, ves las cosas con claridad por primera vez. Ethan quiso defenderse, explicar la traición, las cuentas manipuladas, los socios que lo habían puesto a él para que cargara con la culpa. Pero al ver la expresión conocedora de Frank, las palabras se le murieron en la garganta. En cambio, preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te levantas cada día y enfrentas? Hizo un gesto vago hacia sus alrededores. La risa de Frank fue sorprendentemente cálida. ¿Crees que este es el final de tu historia, verdad? Eso es lo que todos piensan al principio. Pero déjame decirte algo, a veces necesitas perderlo todo para encontrar lo que nunca supiste que te faltaba. Un grupo de palomas aterrizó cerca, picoteando migas de pan deshechas. Frank metió la mano en su chaqueta gastada y sacó un puñado de migas, esparciéndolas con una soltura experta. El truco no es sobrevivir a la caída, señor Calvel. El truco es aprender a caminar de nuevo una vez que tocas fondo. Las palabras se posaron sobre Ethan como una pesada manta. Observó cómo más palomas se reunían alrededor de Frank, sus arrullos creando un contrapunto pacífico al caos de la ciudad.
Por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, sintió que algo se removía en su interior, no exactamente esperanza, pero quizás su prima lejana, la posibilidad. Al empezar a desvanecerse la luz de la tarde, Frank se levantó, sacudiéndose las migas de la ropa. A la misma hora mañana, preguntó con naturalidad, como si fueran viejos amigos planeando una reunión regular. Antes de que Ethan pudiera responder, Frank se había integrado en la corriente de gente, dejando a Ethan solo con sus pensamientos y una nueva perspectiva de su situación. La ciudad continuaba su implacable ritmo a su alrededor, pero algo había cambiado en la percepción de Ethan. Las mismas calles que le habían parecido tan hostiles ahora albergaban el potencial para algo que aún no podía nombrar. Al caer la oscuridad sobre el parque, se dio cuenta de que, si bien su caída en desgracia había sido espectacular, quizás no era el final de su historia, sino solo el comienzo de una diferente. Las luces fluorescentes del mercado Wilson zumbaban sobre su cabeza mientras Ethan deambulaba por los pasillos, con el estómago rugiendo. Había aprendido a ignorar el hambre la mayoría de los días, pero algo en el hecho de observar a Lisa Johnson contar monedas en la caja registradora captó su atención. Ella estaba allí con una dignidad serena, su hijo pequeño tirando de su chaqueta gastada mientras ella separaba cuidadosamente las monedas de 25 centavos de las de 10. Los suspiros impacientes de la cajera atrajeron miradas de desaprobación de otros clientes, pero Lisa se mantuvo concentrada en su tarea. Su hija, que parecía tener unos 12 años, ayudó a organizar sus modestas compras, una barra de pan del día anterior, algunas verduras enlatadas y lo que parecía ser el último resto de carne rebajada. El cuidadoso manejo de cada artículo por parte de la niña, como si fueran tesoros preciados, removió algo en la memoria de Ethan las extravagantes fiestas de cumpleaños de su propia hija, donde el exceso de comida siempre terminaba en la basura. Ethan observó cómo Lisa devolvía disculpándose un cartón de huevos a la cajera, claramente quedándose corta. El rostro de la hija se desplomó, pero rápidamente disimuló su decepción. Era un movimiento aprendido que decía mucho sobre su realidad diaria. Sin pensarlo, Ethan dio un paso adelante, llevando la mano al bolsillo donde guardaba las ganancias del día pidiendo limosna. «Disculpe», dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. «Por favor, déjeme ayudarla». Extendió la mano con los billetes arrugados, pero Lisa se tensó inmediatamente, acercando a sus hijos. La expresión de la cajera cambió del aburrimiento a la suspicacia. «No necesitamos caridad», dijo Lisa con firmeza, aunque sus ojos delataban un destello de incertidumbre. Su hijo, de no más de 6 años, asomaba la cabeza entre sus piernas con ojos curiosos. Ethan bajó la mano, pero no retrocedió. «No es caridad», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. «Es». Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran condescendientes. «Es una inversión en la bondad. Alguien me ayudó ayer, y yo lo estoy devolviendo». La hija tiró de la manga de su madre, susurrando algo que Ethan no pudo oír. La expresión de Lisa se suavizó ligeramente, aunque la cautela seguía presente en su postura. Después de un momento de vacilación, asintió, permitiendo que Ethan añadiera su dinero a su cuidadoso montón de monedas. Los huevos permanecieron en su carrito, junto con algunos otros artículos que Lisa había apartado. Al salir de la tienda, su hija se giró para saludar a Ethan, un gesto tan sincero que le oprimió la garganta. No esperaba que el simple acto de ayudar a alguien le afectara tan profundamente. 3 días después, Ethan se encontró frente a un modesto edificio de apartamentos en Queens, con una pequeña bolsa de comestibles en la mano. Había pasado la mañana debatiendo si aceptar la invitación a cenar de Lisa, un agradecimiento, había insistido, después de volver a encontrarlo en el mercado. La puerta de seguridad del edificio hacía tiempo que había dejado de funcionar, y el ascensor estaba averiado. Cuando llegó al apartamento de los Johnson en el 4º piso, sus piernas le dolían de la subida. El apartamento era pequeño, pero meticulosamente limpio. Fotos familiares cubrían las paredes, y las tareas escolares estaban orgullosamente exhibidas en la nevera. El aire olía a especias y a algo más, a esperanza, quizás, o a resiliencia. Marcus Johnson, el marido de Lisa, lo recibió con un firme apretón de manos y una mirada penetrante y evaluadora. «Así que tú eres el ángel del mercado», dijo Marcus, con un tono que insinuaba un buen humor mezclado con escepticismo. «Lisa me contó lo que hiciste. No mucha gente habría hecho algo así». Ethan se sintió incómodo bajo la mirada de Marcus. «No fue mucho», murmuró, pero Marcus negó con la cabeza.
En este barrio, las pequeñas muestras de bondad lo son todo. Nos cuidamos los unos a los otros, aunque no tengamos mucho que dar. Señaló con un gesto hacia el sofá desgastado pero confortable. Siéntate como en tu casa. Los niños Michael y Sarah, supo Ethan, revoloteaban por el pequeño espacio con una energía contagiosa. Sarah le enseñó su tarea de matemáticas mientras Michael demostraba con orgullo sus habilidades de lectura con un libro ilustrado muy querido. Su entusiasmo le recordó a Ethan a sus propios hijos a esa edad, antes de que los colegios privados y los hobbies caros les pulieran los bordes. La cena fue sencilla: arroz, frijoles y la carne cuidadosamente racionada del mercado, pero Ethan no recordaba la última vez que la comida le había sabido tan bien. La conversación fluyó con naturalidad, salpicada por las historias de los niños y las suaves correcciones de Lisa a sus modales en la mesa. Marcus habló de su trabajo como supervisor de mantenimiento, el orgullo en su voz era evidente mientras describía cómo resolvía problemas que otros habían descartado como insolubles. A medida que avanzaba la noche, Ethan se encontró compartiendo más de lo que había previsto. Habló de dormir en albergues, de aprender qué parques eran seguros por la noche, de la humillante experiencia de pedir ayuda a desconocidos. Los Johnson escucharon sin juzgar, sin ofrecer ni lástima ni lugares comunes. Cuando llegó el momento de irse, Lisa le metió un tupper con las sobras en las manos. La semana que viene, dijo con firmeza. A la misma hora. Ni una palabra. Los niños hicieron eco de la invitación de su madre con asentimientos entusiastas. Caminando de regreso por las calles que se oscurecían, Ethan sintió algo que no había experimentado en meses, un sentido de pertenencia. El recipiente de comida en sus manos representaba más que una simple comida, era un ancla, una conexión con algo que creía perdido para siempre. La sencilla y amable bienvenida de los Johnson le había mostrado que la familia podía significar algo completamente diferente a lo que siempre había supuesto. El aire nocturno llevaba el primer indicio de otoño, y Ethan se ajustó la chaqueta. El mañana traería sus propios desafíos, pero por ahora, se aferró a la calidez de la tarde, dejándola iluminar su camino a casa. El sol otoñal se filtraba por las ventanas de la biblioteca mientras Ethan se sentaba con Michael y Sarah Johnson, extendiendo sus tareas escolares sobre una mesa de madera desgastada. La biblioteca se había convertido en su aula no oficial durante las últimas semanas, un santuario tranquilo donde Ethan podía compartir sus conocimientos manteniendo su dignidad. Hoy, Sarah estaba luchando con un problema de matemáticas que involucraba porcentajes. Ethan recordaba frustraciones similares con su propia hija, pero donde antes había contratado tutores caros, ahora se encontraba recurriendo a una paciencia que desconocía poseer. Piénsalo como trozos de una tarta, explicó, dibujando un círculo en su cuaderno. Si dividimos el todo en 100 partes, cada parte representa un 1%. Michael, sin querer quedarse fuera, empujó su tarea de lectura hacia adelante. A sus 6 años, luchaba con palabras que sus compañeros parecían comprender fácilmente. Ethan reconoció la misma determinación en el ceño fruncido de Michael que veía en la cara de Marcus cuando se enfrentaba a reparaciones de la casa. Pronúnciala sílaba por sílaba, animó Ethan, señalando cada sílaba. Recuerda, cada palabra es solo un rompecabezas esperando a ser resuelto. El progreso de los niños trajo una satisfacción completamente diferente a la de cerrar acuerdos millonarios. Cuando los ojos de Sarah se iluminaban con la comprensión o Michael decodificaba con éxito una palabra difícil, Ethan sentía una oleada de orgullo sin manchar de valor monetario. Esas pequeñas victorias significaban más que cualquier ganancia en el mercado de valores. Durante estas sesiones, los niños Johnson compartieron su propia sabiduría. Sarah le enseñó a Ethan cómo estirar $1 en la tienda de la esquina, conocimiento adquirido de años de observar el presupuesto de su madre. Michael le mostró cómo encontrar alegría en los placeres simples, como los patrones que las nubes formaban contra el cielo o la forma en que las palomas bailaban en los alféizares de las ventanas. Una tarde, mientras recogían sus libros, Sarah preguntó con inocencia, ¿por qué ya no tienes fotos de tus hijos? La pregunta tomó a Ethan por sorpresa. Había evitado cuidadosamente mencionar a sus propios hijos durante sus sesiones, pero los niños tenían una forma de romper las falsas apariencias de los adultos. Antes de que pudiera formular una respuesta, sonó su teléfono, el móvil prepago que había comprado para emergencias. Olvidada la pregunta de Sarah, miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago. Era el número de su esposa, un número que aún conocía de memoria a pesar de meses de silencio.
Ethan, la voz de Sara tenía el brillo artificial que él recordaba de las galas benéficas. He estado intentando localizarte. Los niños te echan de menos, y francamente, esto ya ha durado demasiado. Sea cual sea el punto que intentas demostrar. Se alejó de la mesa de la biblioteca, pero no lo suficiente como para no ver las miradas preocupadas de los niños Johnson. No estoy intentando demostrar nada, respondió en voz baja, consciente del silencio de la biblioteca. Esto no se trata de probar nada. ¿En serio? Porque Eleanor te vio ayer, haciendo de maestro para unos, hizo una pausa, y Ethan pudo imaginarla seleccionando cuidadosamente sus palabras, unos niños desconocidos. ¿Qué estás pensando? ¿Has considerado cómo se ve esto? La familiar jaqueca tensional comenzó a formarse detrás de sus ojos. No son desconocidos, Sara. Miró hacia atrás a Michael y Sara, quienes fingían no escuchar mientras recogían sus mochilas con exagerada atención. Son familia. El silencio al otro lado de la línea se prolongó hasta casi romperse. Familia, la voz de Sara había perdido su calidez artificial. ¿Abandonas a tu verdadera familia para hacerte el salvador de gente que apenas conoces? Gente que probablemente solo te está utilizando para... Basta, la voz de Ethan tenía una autoridad que creía haber perdido hacía meses. No los conoces. No sabes lo que me han enseñado sobre dignidad, sobre resiliencia, sobre lo que realmente importa. Lo que importa, la risa de Sara no tenía humor. Lo que importa es que tus hijos necesitan a su padre, no a algún indigente haciendo de Papá Noel para casos de caridad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Ethan cortó la llamada sin responder, con las manos temblorosas mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Cuando volvió a la mesa, Sara Johnson ya había hecho las maletas para ella y su hermano. Lo miró con unos ojos demasiado maduros para sus 12 años. ¿Era tu esposa?, preguntó suavemente. Cuando Ethan asintió, continuó, mamá dice que a veces la gente no puede entender cosas que no ha vivido en carne propia. Michael, percibiendo la tensión, rodeó la cintura de Ethan con sus pequeños brazos. El gesto, tan simple y genuino, quebró algo dentro de él. Abrazó al niño, dándose cuenta de que, aunque él creía que estaba ayudando a los niños Johnson, ellos lo habían estado salvando todo el tiempo. Al salir de la biblioteca, el sol poniente pintaba la ciudad con tonos dorados y sombras. Sara deslizó su mano en la de Ethan, un gesto de solidaridad que no necesitaba palabras. Juntos, caminaron hacia la estación de metro, 3 personas unidas no por la sangre, sino por algo quizás más valioso, la comprensión. Las imponentes puertas de la finca Calvel se abrieron automáticamente al acercarse el taxi de Ethan. Había gastado sus últimos ahorros semanales en el viaje, sabiendo que llegar a pie solo echaría más leña al fuego en una situación ya volátil. Los cuidados jardines y el césped impecablemente cortado le parecían ahora un decorado de película, hermoso, pero artificial. Sara había insistido en esta cena, alegando que sus hijos merecían una explicación. Al acercarse a la puerta principal, los recuerdos lo inundaron, galas benéficas, cenas de negocios, celebraciones de acuerdos cerrados y fortunas amasadas. James, el mayordomo, abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Los ojos del hombre mayor se abrieron ligeramente ante el aspecto desaliñado de Ethan, pero su profesionalidad no flaqueó. Señor Calvel, dijo James, con el mismo tono respetuoso de siempre. La señora Calvel y los niños le esperan en el comedor. Hizo una pausa y añadió en voz baja, me alegro de verle, señor. La casa olía exactamente como Ethan recordaba, una mezcla cuidadosamente elaborada de flores frescas y velas caras. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras seguía a James por los conocidos pasillos. Retratos familiares cubrían las paredes, narrando años de perfección cuidadosamente orquestada. El más reciente, tomado pocos meses antes de su caída, mostraba una familia que ya no existía. Eleanor y Thomas, sus hijos adolescentes, estaban sentados rígidamente a la mesa del comedor. Eleanor, ahora con 16 años, evitaba su mirada, mientras que Thomas, de 14, lo observaba con una curiosidad sin disimular. Sara estaba a la cabeza de la mesa, elegante como siempre con un vestido de diseño que probablemente costaba más que el alquiler mensual de los Johnson. Papá, rompió el silencio Thomas primero, su voz entre la infancia y la adolescencia. Te ves diferente. Los labios de Sara se tensaron. Siéntate, Ethan.
Cook te ha preparado tu favorito, solomillo Wellington. La comida transcurrió con una cortesía artificial, la plata raspando contra la fina porcelana. Eleanor picoteaba su comida, mientras Thomas observaba cada bocado que su padre daba, como si intentara descifrar algún misterio. La conversación se mantuvo superficialmente segura hasta que Sarah dejó su tenedor con movimientos precisos. Su padre anunció a los niños, ha estado pasando tiempo en Queens, haciendo de mentor para una familia desfavorecida. La forma en que dijo desfavorecida la hizo sonar como una enfermedad contagiosa. Los Johnson, corrigió Ethan en voz baja. Se llaman los Johnson. Michael tiene 6 años, la misma edad que Thomas cuando aprendió a leer. Sarah tiene 12, y tiene un don para las matemáticas que rivaliza con el de Eleanor. Eleanor levantó la cabeza de golpe. ¿Recuerdas que me gustan las matemáticas? Por supuesto que recuerdo. Recuerdo todo sobre ustedes dos. Eso no ha cambiado. Todo ha cambiado, interrumpió Sarah. Has elegido vivir como un vagabundo, codeándote con... Hizo una pausa de nuevo, buscando palabras que no sonaran abiertamente prejuiciosas delante de los niños. Con gente que posiblemente no pueda comprender nuestro mundo. Ethan dejó su propio tenedor, la costosa comida se le convirtió en ceniza en la boca. Nuestro mundo. Señaló el ornamentado comedor. Esta burbuja artificial donde medimos el valor humano por cuentas bancarias y conexiones sociales. Los Johnson entienden mucho mejor el verdadero valor que nosotros jamás lo hicimos. El verdadero valor no pagará las clases de equitación de Eleanor ni la matrícula del colegio privado de Thomas, replicó Sarah. No mantendrá su posición en la sociedad ni asegurará su futuro. Posición en la sociedad, la risa de Ethan carecía de humor. He aprendido más sobre la dignidad humana viendo a Lisa Johnson contar monedas en el supermercado que en todas las galas benéficas de mi vida. He visto más valentía en Marcus trabajando 2 empleos que en cualquier sala de juntas. Basta, interrumpió Eleanor de repente. Basta ya. Hablas de esos desconocidos como si fueran una especie de elección moral. Somos tu familia. Te necesitamos aquí, no haciendo de salvador de gente al azar en Queens. Las palabras golpearon a Ethan como puñetazos, en parte porque se hacían eco de la anterior llamada telefónica de Sarah, pero sobre todo porque percibió un dolor genuino bajo el enfado de su hija. Thomas se había quedado completamente quieto, su joven rostro una máscara de confusión y dolor. Tienes razón, dijo Ethan suavemente. Ustedes son mi familia, y les he fallado. No por perder nuestro dinero, sino por no enseñarles nunca lo que realmente importa. Creí que proporcionarlo todo significaba ser un buen padre. Estaba equivocado. Se levantó, la pesada silla del comedor raspando contra el suelo de madera. Los Johnson no son un caso de caridad ni una lección moral. Son buenas personas que mostraron amabilidad a un desconocido cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Me enseñaron que la familia no se trata de lo que puedes dar, sino de quienes te conviertes juntos. ¿Y en qué te has convertido? La voz de Sarah destilaba desdén. En un indigente que da clases a los hijos de otros mientras tu propia familia se desmorona. Me he convertido en alguien que finalmente entiende la diferencia entre el valor intrínseco y el valor de mercado, respondió Ethan. Miró a sus hijos, viéndolos con claridad quizás por primera vez. Me gustaría mostrártelo, si me lo permites. No este mundo artificial de privilegios, sino el real, donde la gente se ayuda no porque deba, sino porque puede. El silencio que siguió se sintió cargado de posibilidades y miedo. Thomas se levantó de golpe, haciendo caer su silla hacia atrás. Quiero conocerlos, anunció, desafiando la aguda inspiración de su madre. A los Johnson. Quiero entender. Las luces fluorescentes del centro comunitario parpadearon mientras Ethan ayudaba a Marcus Johnson a colocar sillas plegables en filas ordenadas. Habían conseguido asegurar el espacio para su primera reunión vecinal, aunque no sin una considerable resistencia por parte del administrador del centro, que seguía lanzando miradas sospechosas a través de la ventana de la puerta. Lisa Johnson estaba en una mesa improvisada de bienvenida, ordenando los paquetes de información que habían preparado en su apartamento la noche anterior. Los documentos describían su visión, una red de apoyo comunitario que ayudaría a las familias a superar dificultades financieras, búsquedas de empleo y oportunidades educativas. Sarah y Michael Johnson habían contribuido decorando los carteles con cuidadosa letra y dibujos optimistas.
Cuando los primeros asistentes comenzaron a llegar, Ethan notó las sutiles divisiones que se formaban en la sala. Varias personas que reconoció de los albergues locales se agrupaban cerca del fondo, mientras que las familias trabajadoras ocupaban asientos más cerca del frente. Algunos líderes comunitarios, incluyendo al pastor Matthews de la iglesia local y a la señora Rodríguez de la tienda de la esquina, se sentaron en el medio, su presencia dando credibilidad crucial a la reunión. ¿Quién se cree que es? El comentario susurrado llamó la atención de Ethan. Un hombre con una chaqueta gastada le hablaba a su vecino, sin molestarse en bajar la voz. ¿Un ricachón blanco aparece en nuestro barrio y de repente cree que puede arreglarlo todo? La crítica le dolió, pero no tanto como los murmullos de aprobación que siguieron. Marcus dio un paso al frente, dispuesto a defender a Ethan, pero Ethan le puso una mano contenedora en el hombro. Habían anticipado esta reacción, una cosa era aceptar ayuda individualmente, otra era confiarle la organización comunitaria a un forastero. Lisa comenzó la reunión con una gracia experimentada, presentando su iniciativa. Habló de las dificultades de su propia familia y de su visión de apoyo mutuo. La audiencia escuchó respetuosamente, pero cuando Ethan se levantó para hablar de los talleres de educación financiera que esperaba establecer, el escéptico de antes se puso de pie. «¿Sé quién eres, Calvel?», anunció el hombre. «Eres ese tipo de Wall Street que lo perdió todo. ¿Qué te hace pensar que puedes enseñarnos algo sobre dinero? Ni siquiera pudiste conservar tu propia fortuna». La sala se tensó. Ethan sintió el peso de cada mirada, juzgándolo, evaluándolo. Por un momento, volvió al primer día en el banco del parque, cuando Frank le había mostrado que a veces perderlo todo podía ser el comienzo de algo importante. «Tiene razón», respondió Ethan, con voz firme. «Lo perdí todo, mi dinero, mi estatus, la confianza de mi familia. Pero gané algo más valioso, perspectiva. Aprendí que la verdadera riqueza no se trata de cuentas bancarias. Se trata de comunidad. Se trata de gente como los Johnson, que me dieron dignidad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio». Gestos alrededor de la sala. «No estoy aquí para salvar a nadie. Estoy aquí porque esta comunidad me salvó. Y sí, cometí errores con el dinero, errores enormes. Pero esos errores me enseñaron lecciones que podrían ayudar a otros a evitar los mismos problemas». Una mujer de la tercera fila se levantó. Ethan la reconoció de la cocina de beneficencia donde a veces hacía voluntariado. «Yo estuve allí», dijo, dirigiéndose a la multitud. «Cuando el señor Caldwell empezó a venir a la cocina de Santa María. No solo recibía comida, sino que ayudaba a servirla. Escuchaba las historias de la gente. Aprendió nuestros nombres. Uno tras otro, otros comenzaron a hablar. Un adolescente describió cómo Ethan le había ayudado a comprender sus opciones de préstamos estudiantiles. Un anciano recordó cómo Ethan había pasado una tarde ayudándole a navegar la burocracia de Medicare. Pequeños actos de bondad, acumulados durante meses, comenzaron a tejer una narrativa diferente. El escéptico permaneció de pie, pero su postura agresiva se había suavizado ligeramente. «Bien», dijo finalmente. «¿Pero qué pasa cuando recuperas tu antigua vida? ¿Cuando tus amigos ricos te llamen? ¿Te acordarás de nosotros entonces?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Ethan miró a los Johnson, la tranquila fuerza de Lisa, la firme dignidad de Marcus, la brillante inteligencia de Sarah y la inocente esperanza de Michael. Pensó en sus propios hijos, en el inesperado interés de Thomas por comprender este otro mundo. «Mi antigua vida me enseñó a ganar dinero», respondió Ethan. «Pero esta comunidad, ustedes, los Johnson, todos aquí, me enseñó a ser rico de maneras que importan más. No me voy a ninguna parte». La reunión continuó, evolucionando de una presentación a un diálogo genuino. La gente comenzó a compartir sus propias historias, sus propias luchas y triunfos. Las ideas fluían libremente, redes de intercambio de trabajo, cooperativas de cuidado infantil, programas de intercambio de habilidades. El escéptico, que se presentó como James Carter, finalmente ofreció ayudar a coordinar el transporte para los residentes mayores. Al caer la noche, Ethan observó a Lisa y Marcus hablando animadamente con un grupo de padres sobre programas extraescolares. La administradora del centro comunitario, que había permanecido vigilante durante toda la reunión, se acercó a Ethan con una expresión ligeramente más suave. «A la misma hora la semana que viene».
Preguntó, con un tono más académico que suspicaz. Podríamos conseguir algunas sillas adicionales. El centro comunitario bullía de actividad en una brillante mañana de sábado. Lo que había comenzado como una pequeña reunión hacía semanas se había transformado en algo extraordinario. Mesas alineadas a lo largo de las paredes, cada una representando diferentes iniciativas comunitarias, un taller de habilidades laborales, un programa de educación financiera, una cooperativa de cuidado infantil e incluso un círculo de mentoría para pequeñas empresas. Ethan se movía por el espacio, absorbiendo la escena con silenciosa satisfacción. Lisa Johnson gestionaba el mostrador de registro con eficiencia profesional, mientras que Marcus coordinaba con varios presentadores. Sus hijos, Sarah y Michael, corrían entre los grupos, distribuyendo folletos y ofreciendo agua a los asistentes. La transformación de la familia Johnson de receptores de ayuda a líderes comunitarios había sido orgánica e inspiradora. La multitud misma representaba una muestra representativa del vecindario que habría sido impensable meses atrás. James Carter, antes el crítico más acérrimo de Ethan, ahora lideraba una mesa redonda sobre la creación de un programa de vigilancia vecinal. La señora Rodríguez había traído a varias otras pequeñas empresarias, todas ansiosas por participar en el programa de mentoría. Incluso algunos de los antiguos colegas de Ethan del sector financiero habían ofrecido su experiencia, aunque sus trajes de diseño parecían decididamente fuera de lugar en el modesto entorno. Al acercarse Ethan al podio para sus palabras de apertura, vio una cara familiar al fondo de la sala. Thomas, su hijo, estaba de pie torpemente cerca de la puerta, vestido con ropa informal que aún así lograba parecer costosa. Sus miradas se cruzaron, y Thomas hizo un pequeño gesto de saludo, inseguro. Ethan sintió un apretón en el corazón, era la primera vez que alguno de sus hijos se aventuraba en su nuevo mundo. Buenos días, comenzó Ethan, su voz resonando en la ahora silenciosa sala. Hace 6 meses, me sentaba en un banco del parque creyendo que lo había perdido todo. Me equivocaba. No lo había perdido todo, simplemente no había encontrado aún lo que realmente importaba. Señaló al grupo reunido. Miren a su alrededor. Cada persona aquí tiene una historia de lucha, de resiliencia, de esperanza. Juntos hemos creado algo poderoso, no solo programas y talleres, sino una comunidad que se niega a dejar que nadie se caiga por las grietas. Mientras hablaba, Ethan observó cómo Thomas se acercaba, hasta encontrar un asiento junto a Sarah Johnson. Los dos adolescentes se miraron con cautelosa curiosidad. Sarah, siempre la diplomática, le ofreció a Thomas uno de sus cuidadosamente preparados paquetes informativos. Para sorpresa de Ethan, su hijo lo aceptó con genuino interés. Hoy marca el lanzamiento oficial de nuestra iniciativa comunitaria Ascenso, continuó Ethan. Pero esta no es mi iniciativa ni la iniciativa de los Johnson, nos pertenece a todos. Cada persona en esta sala tiene algo que enseñar y algo que aprender. La presentación que siguió demostró el progreso que ya habían logrado. 10 negocios locales se habían unido al programa de mentoría. Los talleres de educación financiera habían ayudado a 3 familias a evitar la ejecución hipotecaria. La cooperativa de cuidado infantil había permitido a 15 padres asegurar un empleo estable. Pequeñas victorias, quizás, según los estándares de Wall Street, pero transformadoras para las personas involucradas. Durante el descanso, Ethan observó cómo Thomas se acercaba a Lisa Johnson. Su conversación comenzó con dudas, pero pronto se volvió animada. No podía oír las palabras, pero reconoció la expresión en el rostro de su hijo, la misma mirada de descubrimiento que Ethan había experimentado al conocer a los Johnson. Marcus se unió a Ethan en la mesa de refrescos, siguiendo su mirada. Tu chico tiene preguntas, dijo en voz baja. Lisa es buena respondiéndolas. Ella me ayudó a entender algunas cosas sobre privilegios y perspectivas cuando nos conocimos. Nunca pensé que lo vería aquí, admitió Ethan. Sarah, mi exmujer, se ha mostrado resistente a todo esto. Marcus asintió pensativo. El cambio es más difícil para algunos que para otros. Pero tu hijo vino buscando respuestas. Eso es un comienzo. El resto del evento se desarrolló como una sinfonía cuidadosamente orquestada, cada parte construyendo sobre las demás. La gente que había entrado como desconocidos se marchaba intercambiando números de teléfono y haciendo planes. La energía en la sala era palpable, esperanza mezclada con determinación y una creciente sensación de posibilidad. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Thomas se dirigió a donde estaba Ethan.
Papá, dijo, con una mezcla de emociones en la voz, creo que ahora lo entiendo. Lo que has estado intentando hacer aquí, no es lo que mamá dijo en absoluto. Ethan esperó, dejando que su hijo encontrara las palabras. Sarah Johnson me enseñó algunos de los problemas de matemáticas con los que la has estado ayudando, continuó Thomas. Y la señora Rodríguez me contó cómo la ayudaste a renegociar el contrato de arrendamiento de su tienda. No estás jugando al Salvador, solo estás siendo útil. La simple observación tenía un peso profundo. Antes de que Ethan pudiera responder, Michael Johnson llegó corriendo, lleno de la energía de un niño de 6 años. «Señor Thomas», exclamó, «¿vendrá a la limpieza del parque el próximo fin de semana?» Sarah dijo que podría ser el capitán del equipo si consigo suficientes voluntarios. Thomas miró a su padre, luego de nuevo a la cara esperanzada de Michael. «Sí», dijo lentamente, «creo que sí iré». Hizo una pausa, y añadió, tal vez pueda traer algunos amigos del colegio». Un correo electrónico anónimo llegó tarde un martes por la noche mientras Ethan revisaba solicitudes de subvención para la iniciativa comunitaria Ascenso en la sala de estar de los Johnson. El mensaje era breve pero explosivo: tu caída no fue un accidente. Revisa las cuentas offshore del 15 de marzo. No todos en Calvel Investment se sorprendieron por el escándalo. Ethan miró fijamente la pantalla de su teléfono, la familiar jaqueca tensándose detrás de sus ojos. La fecha mencionada, 15 de marzo, había sido exactamente una semana antes de que estallara el escándalo. Recordaba ese día con claridad, una reunión de la junta directiva donde Sarah había insistido en asistir, algo inusual para ella, alegando que quería comprender mejor el negocio que sustentaba su estilo de vida. ¿Todo bien?, preguntó Lisa, notando su distracción. Estaba sentada en la mesa de la cocina, ayudando a Sarah con un proyecto de ciencias mientras Marcus le enseñaba a Michael un juego de cartas que supuestamente ayudaba con las matemáticas. No estoy seguro, respondió Ethan con honestidad. Los Johnson se habían convertido en su santuario de verdad en un mundo de apariencias. Alguien me acaba de enviar información sobre el escándalo que me costó todo. Quizás no fue lo que pensé, sugirió. Marcus levantó la vista de su partida de cartas. Nunca contaste realmente lo que pasó. No queríamos entrometernos, pero... Ethan dejó el teléfono, frotándose las sienes. La versión oficial era que había orquestado un fraude financiero masivo. Los investigadores encontraron pruebas de que se había desviado sistemáticamente dinero de las cuentas de los clientes a paraísos fiscales. El rastro de papel conducía directamente a mí, aunque yo no tenía conocimiento de nada de eso. ¿Pero nunca investigaste más a fondo?, preguntó Lisa, sin juzgar, solo con genuina curiosidad. Estaba en shock. Todo sucedió tan rápido, las acusaciones, la locura mediática, la decisión inmediata de Sarah de pedir la separación para proteger nuestros bienes. Hizo una pausa, las piezas empezando a encajar en un nuevo patrón inquietante. Estaba sorprendentemente preparada para todo. Durante los siguientes días, Ethan empezó a tirar del hilo que había dejado sin tocar. Cada descubrimiento era como una pieza más de un rompecabezas que había sido demasiado ciego para ver. Las cuentas en paraísos fiscales mencionadas en el correo electrónico mostraban transferencias irregulares que comenzaban exactamente cuando Sarah había empezado a asistir a las reuniones del consejo. Su nombre nunca aparecía directamente, pero el bufete de su abogado personal gestionaba todas las transacciones. La revelación le golpeó con más fuerza cuando Ethan descubrió una serie de reuniones entre Sarah y Jensen Cooper, su antiguo CFO, en las semanas previas al escándalo. El mismo Jensen Cooper que había presentado las pruebas condenatorias contra Ethan a la junta directiva. Llevó sus hallazgos a James Carter, quien había sorprendido a todos al revelar su experiencia en contabilidad forense. «Esto es sofisticado», comentó James, revisando los documentos en su modesto apartamento. «El tipo de plan que requiere conocimiento interno tanto de las operaciones de la empresa como de tus hábitos personales. Alguien que sabía exactamente cómo hacer que todo apuntara a ti». «Mi esposa», dijo Ethan en voz baja, las palabras sabiendo a hiel. «La madre de mis hijos ayudó a orquestar mi caída». La confirmación final llegó inesperadamente. Sarah misma apareció en el centro comunitario durante una reunión semanal, impecablemente vestida e irradiando una fría furia. «Tienes que dejar de investigar», anunció sin preámbulos, apartando a Ethan.
Estás poniendo todo en riesgo, los fondos fiduciarios de los niños, su futuro. Su futuro, la voz de Ethan se elevó ligeramente, atrayendo miradas preocupadas de los voluntarios cercanos. ¿O tu futuro con Jensen Cooper? La compostura de Sarah se quebró por un instante, pero fue suficiente. Hice lo que tenía que hacer, siseó. La empresa se dirigía al desastre. Jensen lo vio venir. Teníamos que proteger nuestros intereses. Nuestros intereses, repitió Ethan. ¿Así que decidiste sacrificarme en lugar de afrontar los problemas juntos? ¿Hacerme el chivo expiatorio mientras tú y Jensen reconstruían la empresa de entre las cenizas? Eras demasiado idealista, la máscara cuidadosamente construida de Sarah se resquebrajó aún más. Siempre hablando de inversiones éticas y responsabilidad social. Al mercado no le importan las éticas, Ethan. Me aseguré de que nuestros hijos estarían protegidos. Enseñándoles que la traición es aceptable mientras sea rentable, la pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Sarah enderezó su chaqueta de diseño, recuperando la compostura. Los niños nunca necesitan saberlo. Ahora es tu decisión, Ethan. Sigue investigando, y podrías recuperar tu reputación pero perder su amor. O déjalo estar y preserva lo que queda de las ilusiones de su infancia. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Thomas no volverá a tu pequeño proyecto comunitario. Me he asegurado de que entienda dónde residen sus verdaderas responsabilidades. Ethan la vio irse, el peso de su ultimátum instalándose sobre sus hombros. Los Johnson, que habían presenciado el intercambio desde la distancia, se acercaron en silencio. Lisa le tocó el brazo en apoyo silencioso mientras Marcus se mantuvo como un baluarte contra la tormenta de emociones que amenazaban con abrumarlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lisa suavemente. Ethan miró alrededor del centro comunitario, a las vidas que se reconstruían lentamente a través del apoyo mutuo y el esfuerzo honesto. La verdad importa, dijo finalmente. No solo para mí, sino para todos los que creen en lo que estamos construyendo aquí. Y especialmente para mis hijos. El sol de la mañana apenas penetraba los imponentes muros de cristal de la sede corporativa de Caldwell Investments. Ethan se encontraba en el vestíbulo, profundamente consciente del contraste entre su ropa modesta y las superficies de mármol que lo rodeaban. Los guardias de seguridad lo observaban con recelo, pero su antigua tarjeta de identificación de empleado, lo único que había conservado de su vida anterior, aún le daba acceso. James Carter estaba a su lado, con un maletín que contenía sus pruebas sujeto con firmeza. Habían pasado semanas construyendo su caso, conectando puntos que llevaban desde Sarah y Jensen Cooper a través de un laberinto de empresas fantasma y cuentas offshore. Lisa y Marcus Johnson esperaban afuera en su coche, listos para brindar apoyo si fuera necesario. Señor Caldwell. La voz de Jensen Cooper resonó por el vestíbulo, suave como un whisky de primera. Esto es inesperado. Seguridad me informó de su presencia. Descendió la imponente escalera como un monarca concediendo una audiencia, con Sarah 2 pasos detrás. Su rostro permaneció cuidadosamente neutral, aunque sus nudillos se blanquearon alrededor de su bolso de diseño. Necesitamos hablar, Jensen. La voz de Ethan se mantuvo firme. Sobre el 15 de marzo, las cuentas en el extranjero, y como mi esposa te ayudó a incriminarme por tu fraude financiero. Varios empleados en el vestíbulo dejaron de fingir que no escuchaban. La sonrisa estudiada de Jensen no flaqueó, pero sus ojos se endurecieron. Mi despacho sería más apropiado para estas conversaciones tan creativas. El ascenso en el ascensor hasta la planta ejecutiva transcurrió en un tenso silencio. Ethan notó que Sarah revisaba repetidamente su teléfono, su compostura resquebrajándose ligeramente. Al entrar en el despacho de Jensen, Ethan vio a Thomas sentado en la recepción. La presencia de su hijo no era accidental, Sarah lo había traído como arma emocional. Sea lo que sea que creas haber descubierto, comenzó Jensen, acomodándose tras su imponente escritorio, te sugiero que consideres las consecuencias de hacer acusaciones sin fundamento. James dio un paso al frente, abriendo su maletín. Estas acusaciones están lejos de ser infundadas, señor Cooper. Extendió documentos sobre el escritorio, extractos bancarios, actas de reuniones, correspondencia electrónica. Tenemos pruebas de un fraude sistemático que se remonta meses antes del despido del señor Caldwell.
Pruebas que demuestran la participación de la señora Calvel en la creación del rastro de papel que implicaba a su marido. Sarah se acercó a Thomas, pero la voz de Ethan la detuvo. Deja que él escuche esto. Se merece saber la verdad. Thomas estaba en la puerta, su rostro adolescente una máscara de confusión y creciente comprensión. ¿Mamá? ¿De qué está hablando? La sonrisa de Jensen finalmente se desvaneció. Sarah, ocúpate de esto. Pero Sarah permaneció paralizada, observando cómo su cuidadosamente construido mundo comenzaba a desmoronarse. Tu madre ayudó al señor Cooper a orquestar el fraude de la compañía, explicó Ethan a su hijo, su voz suave pero firme. Cuando se dieron cuenta de que podrían ser descubiertos, crearon pruebas para que pareciera que yo era el responsable. Por eso estaba tan preparada para todo lo que sucedió, sabía que iba a ocurrir. Eso es ridículo, comenzó Sarah, pero Thomas la interrumpió. Es por eso que no me dejabas volver al centro comunitario, exigió. Porque papá se estaba acercando demasiado a la verdad. Porque les enseñaba a la gente a detectar el fraude financiero. Jensen se puso de pie de golpe. Todo esto es muy entretenido, pero sin pruebas que resistirían en un juicio. ¿Cómo esto? James presentó un documento final, una declaración jurada de la exasistente de Jensen, que detallaba la conspiración con exhaustividad. Vino a nosotros la semana pasada. Al parecer, la conciencia es más difícil de callar que una cuenta bancaria. La puerta de la oficina volvió a abrirse, dejando ver a Eleanor. Llevaba un portátil, con el rostro marcado por una férrea determinación. Lo encontré, papá, anunció. Los registros originales del servidor que me pediste que buscara. Se me da mejor la programación de lo que mamá recordaba. Sarah se hundió en una silla, su fachada perfecta, por fin, se resquebrajó. Lo hice por ustedes, susurró a sus hijos. Para proteger su futuro. Destruyendo la vida de papá, la voz de Eleanor se quebró. Enseñándonos que el dinero importa más que la verdad. Seguridad está en camino, anunció Jensen, buscando su teléfono. Este pequeño drama familiar se acabó. En eso tienes razón. La nueva voz pertenecía al agente del FBI Martínez, que entró con varios oficiales. Jensen Cooper, Sarah Calvel, están arrestados por fraude de valores, conspiración y obstrucción a la justicia. Mientras se llevaban a cabo los arrestos, Ethan observaba los rostros de sus hijos. El dolor que reflejaban era más profundo que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. Thomas se acercó a él, buscando un ancla en la tormenta de revelaciones. Papá, la voz de su hijo sonaba más infantil de lo que su edad indicaba. ¿Qué pasa ahora? Ethan pensó en el centro comunitario, en los Johnson esperando afuera, en todas las lecciones sobre el valor y la dignidad que había aprendido en su viaje de la riqueza a la sabiduría. Ahora reconstruimos, dijo en voz baja. No solo la reputación de nuestra familia, sino también nuestra comprensión de lo que realmente importa. Juntos. Eleanor se unió a ellos, tomando la mano de su hermano. ¿Podemos seguir siendo parte del centro comunitario? ¿Después de todo lo ocurrido? Especialmente después de todo lo ocurrido, respondió Ethan. Los Johnson me enseñaron que la verdadera familia no se trata de proteger los bienes, sino de proteger la humanidad de cada uno. La sala más grande del centro comunitario apenas podía contener a la multitud que se congregó para la Asamblea Ciudadana de Emergencia. La noticia de los arrestos en Calvel Investment se había extendido rápidamente, y los miembros de la comunidad que habían llegado a confiar en Ethan querían respuestas. Los Johnson habían ayudado a organizar la reunión, entendiendo que la transparencia era crucial para mantener la confianza que todos habían trabajado tan duro para construir. Ethan se puso de pie en el podio, con sus hijos a cada lado. Eleanor y Thomas habían insistido en estar presentes, decididos a enfrentarse a la comunidad junto a su padre. Lisa Johnson se sentó en la primera fila, su tranquila fortaleza proporcionando el ancla que Ethan necesitaba mientras se preparaba para dirigirse a la asamblea. Muchos de ustedes han oído hablar de los arrestos en mi antigua empresa, comenzó Ethan, con voz firme. Les debo la verdad completa sobre lo que sucedió, no solo porque ustedes han confiado en mí con sus propias historias, sino porque lo que hemos construido aquí se basa en la honestidad. Procedió a explicar todo, el fraude, la traición, las falsas acusaciones y, finalmente, la aparición de la verdad. Mientras hablaba, observaba los rostros ante él, viendo no juicio sino comprensión.
Estas eran personas que conocían los giros difíciles de la vida, la traición y la redención. James Carter se levantó durante el periodo de preguntas. He estado trabajando con Ethan para rastrear este fraude, anunció. Lo que descubrimos no se trataba solo de gente rica robando a otra gente rica. El dinero que tomaron provenía de fondos de pensiones, de pequeños inversores, de gente como nosotros que confiaba en el sistema. La revelación desató una avalancha de preguntas e inquietudes. Muchos miembros de la comunidad tenían cuentas de jubilación o pequeñas inversiones que habían logrado construir con esfuerzo tras años de ahorro cuidadoso. La idea de que esos fondos pudieran ser vulnerables a la manipulación les tocó de cerca. Marcus Johnson dio un paso al frente, aún con el uniforme de mantenimiento puesto tras su turno de día. Esto es exactamente por lo que necesitamos lo que hemos construido aquí, declaró. No solo los programas de educación financiera, sino toda la red de apoyo. Cuando los grandes sistemas nos fallan, necesitamos apoyarnos mutuamente. Eleanor, que había estado observando en silencio, habló de repente. Quiero ayudar, anunció. Se me dan bien los ordenadores, ayudé a encontrar algunas de las pruebas. ¿Quizás podría dar clases de programación aquí? Ayudar a la gente a protegerse online. Thomas se unió a la conversación, su voz ganando confianza. Y yo podría ayudar con el programa deportivo del que hablamos. Involucrar también a algunos amigos del colegio. La respuesta de la comunidad fue inmediata y contundente. La gente comenzó a compartir sus propias habilidades y recursos, ofreciendo ampliar los programas del centro. La señora Rodríguez propuso clases de cocina que enseñarían tanto nutrición como presupuestos. Una maestra jubilada se ofreció como voluntaria para iniciar un curso de preparación para el GED. Mientras la reunión continuaba, Lisa Johnson se dirigió al podio. Cuando Ethan llegó a nuestras vidas, desconfié, admitió. Todos hemos aprendido a tener cuidado con la ayuda que parece demasiado buena para ser verdad. Pero lo que nos dio no fue caridad, sino una alianza. Demostró que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Los medios habían empezado a hacerse eco del fraude de Calvel Investments, pero en el centro comunitario encontraron una narrativa diferente. En lugar de centrarse únicamente en la corrupción corporativa, los reporteros descubrieron una historia de resiliencia y redención. Entrevistaron a miembros de la comunidad que hablaron sobre la transformación, no solo la de Ethan, sino la suya propia. Un equipo de noticias local captó el momento en que Eleanor y Sarah Johnson, a pesar de su diferencia de edad, colaboraron en el desarrollo de un programa de alfabetización informática para el centro. Filmaron a Thomas enseñando baloncesto a Michael y sus amigos, la fácil camaradería entre ellos superando cualquier división social. Sin embargo, las imágenes más impactantes fueron las de un discurso improvisado de Marcus Johnson. La gente sigue preguntando si estamos enojados por lo que pasó en Calvel Investments, dijo a las cámaras. Claro, estamos enojados por el fraude. Pero estamos más orgullosos de lo que hemos construido aquí. El dinero se puede robar, pero no se puede robar la comunidad. No se puede robar la dignidad. A medida que crecía la atención de los medios, otros barrios empezaron a contactarles, deseando aprender de su modelo. Lisa y Marcus se convirtieron en portavoces de un movimiento que iba más allá de la educación financiera para abarcar el verdadero empoderamiento comunitario. Ethan lo observó todo con una mezcla de orgullo y humildad. Sus hijos estaban encontrando sus propios caminos al servicio, sin la mancha del materialismo de su madre. El centro comunitario se estaba convirtiendo en algo más grande que la visión de cualquier individuo. Y los Johnson, que una vez habían mostrado amabilidad a un extraño caído en desgracia, estaban emergiendo como líderes naturales en un creciente movimiento de cambio. La revelación llegó un martes por la tarde cualquiera. Ethan estaba sentado en la cocina de Lisa Johnson, revisando las solicitudes para su programa comunitario en expansión, cuando notó algo familiar en su currículum, un detalle que había pasado por alto durante meses. 20 años atrás, Lisa Johnson había trabajado como contable junior en Calvel Industries, la empresa original de su familia, antes de fusionarse en lo que se convirtió en Calvel Investments. De repente, la cocina se sintió demasiado pequeña. Lisa, percibiendo su cambio de actitud, dejó su taza de café y lo miró directamente a los ojos. Me preguntaba cuándo te darías cuenta, dijo en voz baja. No estaba segura de que te acordarías, eran otros tiempos, otro mundo.
Las memorias volvieron en avalancha, un joven contable que había cuestionado ciertas prácticas financieras, que había presentado un informe sobre discrepancias en los libros. Un informe que había desaparecido, junto con el contable que lo presentó. Su padre se había encargado de ello, explicándolo como una rotación de personal rutinaria. Intentaste advertirnos, dijo Ethan, con la voz apenas un susurro. Sobre el fraude sistemático. Sobre cómo se dirigía la empresa. Lisa asintió, su serenidad imperturbable. Tu padre se aseguró de que no pudiera volver a encontrar trabajo en finanzas. Marcus y yo tuvimos que empezar de cero. Pero aprendimos algo valioso de esa experiencia, algo que nos ayudó a reconocer lo que necesitabas cuando te encontramos en ese mercado. Marcus entró en la cocina, tras haber escuchado la conversación. Sabíamos quién eras desde el principio, admitió. Pero Lisa vio algo en ti diferente a tu padre. Una oportunidad de redención, no solo para ti, sino para lo que el nombre de tu familia podría significar en esta comunidad. El peso de esta revelación se asentó sobre la cocina. Todos estos meses, los Johnson habían sabido exactamente quién era él, habían elegido ayudarlo a pesar de su propia historia de sufrimiento a manos de su familia. Su bondad no había sido ingenua, había sido intencionada, transformadora. ¿Lo sabes, Sara?, preguntó Ethan. ¿Sobre tu conexión con la empresa? Nunca miró lo suficientemente cerca como para reconocerme, respondió Lisa. La gente en su posición rara vez observa con atención a la gente en la mía. Es por eso que ella y Jensen Cooper nunca vieron la verdadera amenaza a su plan, estaban demasiado ocupados vigilando la sala de juntas como para darse cuenta de la comunidad que habían pasado por alto. La puerta principal se abrió, dejando entrar a Eleanor y Thomas con Sarah Johnson, de vuelta de su última clase de programación. La naturalidad entre los adolescentes contrastaba con la seriedad de la conversación en la cocina. Habían creado algo genuino allí, algo que trascendía el amargo legado del pasado. Necesito decírselos, dijo Ethan, observando a sus hijos. Necesitan conocer toda la historia. La explicación que siguió fue difícil pero necesaria. Eleanor y Thomas escucharon mientras su padre revelaba cómo las acciones de su abuelo habían perjudicado a los Johnson, cómo los crímenes de su propia madre habían seguido un patrón de avaricia corporativa, y cómo las mismas personas a las que su familia había perjudicado habían sido instrumentales en su redención. ¿Pero por qué?, preguntó Thomas a Lisa, su joven rostro luchando por comprender. ¿Por qué ayudarnos después de lo que nuestra familia les hizo? La respuesta de Lisa llegó con la simple sabiduría que había guiado su trabajo comunitario, porque romper los ciclos de dolor es más importante que aferrarse a viejas heridas. Tu padre nos mostró que el cambio es posible cuando a la gente se le da la oportunidad de ver más allá de sus propias experiencias. La revelación transformó su trabajo comunitario, dándole un significado y un propósito más profundos. Los programas del centro se expandieron para incluir talleres de responsabilidad corporativa, enseñando a la gente no solo educación financiera, sino también prácticas empresariales éticas. Eleanor, inspirada por la historia de Lisa, comenzó a desarrollar un software para ayudar a las pequeñas organizaciones a detectar fraudes financieros. La historia de Lisa Johnson y la familia Calvel se convirtió en parte de su currículo, no como un cuento de víctimas y villanos, sino como un ejemplo de cómo la responsabilidad, el reconocimiento y el perdón podían romper los ciclos de desigualdad e injusticia. El gesto final de Ethan fue establecer una fundación, financiada con el acuerdo de Calvel Investments, para apoyar las iniciativas de justicia económica lideradas por la comunidad. Insistió en que Lisa y Marcus fueran sus directores, reconociendo que su sabiduría y experiencia debían guiar su misión. Mientras celebraban el lanzamiento de la fundación en el centro comunitario, rodeados de la diversa familia que habían construido, Ethan observó a Lisa Johnson dirigirse a la multitud. Ella habló sobre la transformación, no solo de individuos o comunidades, sino del significado mismo de la riqueza y el valor. La verdadera fortuna, concluyó, no se mide en dólares, sino en la fuerza de nuestras conexiones, en nuestra capacidad de crecimiento y en nuestra voluntad de ver más allá de los límites que la sociedad traza entre nosotros. La sala estalló en aplausos, y Ethan sintió las manos de sus hijos deslizarse en las suyas. Todos habían encontrado algo más valioso que la fortuna que habían perdido, habían encontrado una manera de transformar un legado de daño en un futuro de esperanza.